Whoa, 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 whoa. Bienvenidos un mes más a la Biblioteca Ambulante. Yo soy Miriam Artigas y por fin, tras unos meses de parón, vuelvo a decir esta frase que tantas ganas tenía. Viene un podcast un tanto diferente, va a ser el primer episodio que grabe en vídeo, así que si tenéis curiosidad seguramente encontréis este podcast también con imagen en YouTube o en alguna de mis redes sociales. Me podéis seguir con @miriamartigas. Y nada más, hoy además tengo muchísimas ganas de contaros quién es mi invitado, porque vamos a hablar de uno de los temas que siempre suscitan como muchísimo interés, y es el lector editorial. Para ello he invitado a Alberto Acerete, va a estar con nosotros para explicarnos en qué consiste su trabajo y bueno, y cómo sienta eso de trabajar leyendo y encima que te paguen por ello. Así que nada más, os invito a que os quedéis a la entrevista entera y recordad que os podéis suscribir a mi newsletter o encontrarme en mi web sweetparanoia.com si queréis descubrir más contenidos míos. Así que nada, allá vamos. Alberto, bienvenido. Muchas gracias. Cuéntanos, ¿qué es exactamente un lector editorial? Pues bueno, un lector editorial es, como su nombre indica, un lector, ¿no? Es la primera persona que se acerca normalmente a un texto. Normalmente por volumen del trabajo, a veces es complicado que sean los propios editores quienes acceden primero a la lectura. Entonces, las editoriales suelen tener, cada editor suele tener unos lectores de confianza o hay editoriales que disponen de un determinado comité de lectura que suele encargarse sobre todo de una primera lectura. Puede haber una criba previa que se puede hacer desde la editorial, a lo mejor una criba rápida de manuscritos, porque hay veces que si llevan muchos manuscritos uno es consciente de si interesan, si no interesan, se les puede dar un vistazo rápido. Y aquello que se selecciona es normalmente lo que se somete a la lectura. Normalmente los manuscritos vienen acompañados de algún tipo de presentación, alguna propuesta editorial. También ocurre lo mismo con las listas de traducción o cuando son libros para adquirir los derechos de traducción. Pueden estar presentados por agentes, puede interesarse el editor directamente por un autor o por un texto que esté funcionando en otro país o del que se le haya hablado, y también se encargaría una nueva lectura. El lector al final lo que hace es realizar una lectura lo más objetiva Uh-huh. posible, teniendo en cuenta dónde está leyendo, porque estamos acostumbrados a leer por gusto, por placer, y muchas veces decimos este libro es bueno, este libro es Uh-huh. malo. Aprendemos como lectores a que todos los libros tienen, y creo que eso lo decía, me parece que Cervantes en el Quijote, ¿no? Que no hay libro malo que no tenga algo, tan malo que no tenga algo bueno. Eh, pues aprendes a entender el libro, entender qué está intentando contar el autor, cómo está intentando contarlo, entender cómo funciona el libro y entender cómo ese libro funcionaría para el sitio desde el que estás Uh-huh. leyendo. Porque al final es algo que uno no puede perder de vista. No está leyendo por placer, aunque pueda disfrutar mucho. Otras veces se puede hacer más complicada la lectura, sí, porque al final tienes que completar una lectura que igual no te apasiona, pero, pero tienes que tener en cuenta para qué sello o para qué editorial estás Uh-huh. leyendo, cuáles son las características de las obras que se suelen publicar ahí, cuál puede ser la línea editorial o las distintas líneas que puede tener el sello o la editorial para la que trabajas. También tienes que tener en cuenta la visión del Uh-huh. editor. Lo mejor es que exista como una relación muy directa con el editor, que exista una confianza y una forma de entender el mundo y de entender los textos similar, porque al final necesitas ir al mismo Uh-huh. espacio, ¿no? Necesitas hacer que el texto vaya al camino por el que el editor puede estar interesado. Y teniendo eso en cuenta, teniendo en cuenta el sello, teniendo en cuenta el catálogo, todas las obras que se han ido publicando a lo largo del tiempo en esa editorial, uno puede ya evaluar la obra Uh-huh. en términos literarios, que tiene valor, en términos comerciales, y ver si se ajusta y si no se ajusta al sello para el que se lee. Uh-huh. No sé si lo he explicado bien. Sí. Y para llegar a hacer todo este trabajo, además justo como comentabas, tienes que tener como tres visiones distintas y aunarlas en un mismo trabajo, que al final es ese informe de lectura que entregas al editor.
para ese trabajo, ¿necesitas tener algún tipo de formación? Porque yo, por ejemplo, te conocí gracias al curso de Cursiva, pero ¿necesitas, Ujú. por ejemplo, venir de una carrera de letras, algo de filología o...? Yo creo que no especialmente. Creo que puede ser muy positivo porque al final estamos trabajando con el lenguaje, estamos trabajando con las formas de narrar, las formas de contar cosas y haber estudiado cómo se han contado las cosas y cómo se ha narrado y cómo se ha estructurado y cómo se utiliza el lenguaje y qué compone el lenguaje en un montón de dimensiones, te ayuda a entender, a analizar, a explicar lo que estás analizando y a tomar decisiones. Pero estoy seguro de que pueda haber lectores que su formación sea totalmente autodidacta, porque a lo mejor su formación académica pues, esté más centrada en un ámbito científico o en otro tipo de aspectos que pueden hacer también muy buen trabajo. Al final, yo creo que lo importante de un lector es aprender a leer y aprender a entender los textos, ¿no? Y tristemente, por mucho que estudiemos cosas relativas a las letras, no siempre se nos enseña pues, en nuestra vida académica. Aprendemos la historia de la literatura, aprendemos a hacer comentarios de textos, pero al final lo que tiene que hacer un lector editorial no es hacer un comentario de texto. Igual que un crítico no debería hacer un comentario de texto, un crítico literario debería hacer otro tipo de texto. eh, un lector editorial tiene que tener una visión clara, tiene que entender de literatura, pero también tiene que entender del mercado, de cómo está funcionando el mercado editorial, qué está funcionando y hacia dónde se dirige. Entonces, creo que el lector tiene que tener como una visión muy activa, ¿no? Y ser una persona inquieta, que esté continuamente preocupada por qué está pasando y hacer que eso se refleje luego en su trabajo. También está muy bien ser metódico. Para mí, por ejemplo, yo cuando hago los mejores informes que hago es cuando los tengo todo repleto de notas, porque al final luego te agiliza mucho el trabajo posterior. Eso pues tampoco nos lo enseña especialmente Claro, ninguna lo vas formación. aprendiendo sobre la marcha al final, ¿no? Cuando te Claro, enfrentas. claro. Y luego también ocurre que creo que todo lo que es formación relativa al mundo del editorial es muy nueva todavía en España. Igual en el mercado, en el ámbito anglosajón, tiene más trayectoria en los estudios relativos al mundo de la edición, pero aquí todavía estamos, yo creo que ahora están cogiendo mucha fuerza la profesionalización de estos estudios, porque tenemos que entender que al final es una forma de entender la literatura y los libros distinta y una forma de hacer el trabajo distinta, que unas veces te centras más en una cosa, más en la parte comercial, otras veces más en la literaria, pero necesitas un conocimiento híbrido que a lo mejor no teníamos y llevamos muchos siglos editando en España muy bien también, entonces al final yo creo que hace falta conocimiento y inquietud y sobre todo rigor en el trabajo. Me gusta que hayas comentado el tema del crítico literario, porque era algo que te iba a preguntar Sí. seguro. ¿Cómo, en qué se diferencia exactamente la visión que, por ejemplo, puede tener un crítico literario al analizar una obra, un libro, en un periódico, por Ujú. ejemplo, a la que tienes tú cuando te enfrentas a un libro? Bueno, yo al crítico yo le supondría una visión muy concreta, ¿no? Yo creo que el crítico al final debe desarrollar, igual que el editor en su catálogo, desarrolla un discurso con las obras que publica. Creo que el crítico debería ser capaz, igual, es lo mismo que hace un autor, debería ser capaz a lo largo de su trayectoria y de su crecimiento como crítico, debería ser capaz de crear una visión, una forma de entender los libros, una forma de analizarlos y debe aportar valor. Su texto para mí debe aportar también valor literario. Es mi visión sobre la crítica. Debe aportar cierto valor literario. La lectura que hace el lector editorial es una lectura que está enfocada al trabajo comercial del texto, que como te digo, en una división literaria se cuida, bueno, en cualquier tipo de división, se cuida siempre el aspecto literario, pero luego hay otros factores que entran en juego. A veces uno puede leer un libro, a mí me ha pasado, yo he leído libros que literariamente me han parecido espectaculares, pero
quizá en mi informe tenía que indicar que el sello para el que leía no era el sello indicado, porque al final el público que tiene el editorial para el que estoy leyendo no va a no es el mismo que el del libro, entonces no va a venir directamente a por el libro. Necesitamos llegar cada editorial al final tiene un público Claro, objetivo marcado y determinado, y como lectora tú sabrás qué editorial lo que publican y vas a comprarlas, o por lo menos revisas las novedades que van total. lanzando. Y, y sabes que hay editoriales que no te acercas nunca. Pues eso al final un lector lo tiene que identificar ya. Entonces tiene que ofrecer un análisis literario, pero también el análisis de la viabilidad comercial del texto que está leyendo, sobre todo para el sello. Que eso no quita que el libro sea espectacular, Ujú. que se vaya a convertir. A mí me gusta mucho pensar, yo siempre creo que las decisiones se toman de forma consciente y con rigor por parte de los editores. Entonces, me hace siempre mucha gracia cuando se habla de se rechazó 100 años de soledad. Pues bueno, es que igual el recorrido y la recepción de 100 años de soledad no hubiese sido la misma si no se hubiese rechazado en un primer momento, Ujú. ¿no? Igual en ese momento para su editor no tenía espacio libro en la editorial, y eso no le resta valor al libro. Y esto a veces es difícil que lo entiendan Claro. los autores, ¿no? Pero al final hay que establecer como una relación de simbiosis, que salga ganando la editorial y salga ganando el autor y la obra. Los dos tiene que ser como un camino conjunto en el que todos salgan Ujú. ganando. Y eso, por ejemplo, debe estar en el trabajo del lector editorial, que también tiene que ser muy riguroso, pero no está en el trabajo o no debería estar en el trabajo El del crítico. crítico literario, ¿no? Del crítico al final esperamos una posición mucho más rigurosa, más seria, y el crítico al final establece su Ujú. visión, y a través de su forma de hacer crítica establece su discurso, y el lector editorial tiene que amoldarse al discurso para el que está leyendo, que es el catálogo editorial de editorial Ujú. para que lea. Y en el caso de una editorial o, por ejemplo, un grupo editorial grande, si tú, por ejemplo, lees un libro y dices, mira, para este sello en concreto no lo veo, ¿hay posibilidad de que, por ejemplo, pueda pasar a otro? Bueno, yo creo que eso ha Ujú. pasado. No te sé decir exactamente la frecuencia con la que pasa, pero hay veces que sí es muy claro si se identifica. Este libro nos parece muy valioso, pero es que no tiene espacio aquí ni de casualidad. Es probable que se derive a otro Ujú. sitio. Y yo conozco de libros con los que ha pasado. También puede ser que no ocurra. Ujú. Eso, porque eso ya eso es un trabajo ya más por parte del editor, que decida reencauzarlo, o de la gente que tenga el libro entre Ujú. manos, que incluso de un informe de lectura, ¿no? Muchas veces cuando uno lee para grandes grupos, se nos pide que se señale si si el libro tendría espacio en el sello para que estamos Ujú. leyendo, pero también se puede sugerir que tendría espacio, o un mismo, aunque no se nos pida, un lector puede decir, mira, es que me parece que este libro estaría perfecto porque lo veo una referencia Ujú. exacta del libro que vería yo publicado en mayo en tal editorial. Ahí ya escaparía de mi dominio el que ese libro llegase a ese editorial. Hacerse se hace, pero ya te digo, se puede hacer y se puede no hacer. Y al final, todo este tipo de recomendaciones, como pues que puede ir a otro sello, o por ejemplo, a nosotros como lectores nos pasa muchas veces de, jo, esta portada, ¿por qué la han elegido? O, si le hubieras quitado 10 páginas, es que hubiera sido redondo. Ese tipo de recomendaciones las puedes hacer y el editor las tiene en cuenta. Normalmente siempre hay como un apartado de recomendaciones, de Ujú. sugerencias. Yo en muchas ocasiones trabajo con un modelo informe muy completo, en el que directamente sí que se me preguntan por este tipo de Ujú. cosas. Por ejemplo, los cambios, lo que decías de le sobran 10 Ujú. páginas, pues eso se podría alertar ya en unas sugerencias de editing, Ujú. ¿no? Que el editing es el proceso en el que el editor trabaja directamente el texto con el Ujú. autor. No tiene
por qué ser, porque el texto esté mal o necesite corrección, sino a veces puede ser para que el texto todavía brille más de lo que brilla, Ujú, ¿no? Que sea lo mejor posible, porque al final el proceso editorial lo que busca es que el texto dé lo mejor de sí, que el autor salga al mercado con el mejor libro, que ya puede ser espectacular de ujú, entrada. Entonces, en un informe se te puede requerir normalmente a modo de sugerencia. En un informe de lectura no se suele entrar exhaustivamente en un editing como más completo, que serían muchas más páginas de informe que supondría un informe distinto, ¿no? Pero también se te pueden, al final es el primer lector del ujú, libro. Entonces, también se te pueden pedir, oye, ¿cómo lo venderías? Podríamos utilizar frases de gancho. ¿Qué portada podrías verle para este libro? ujú. ¿No? Entonces ahí tendrías que tener un poco en cuenta el sello, el tipo de imagen. Pero al final eso son sugerencias, ¿no? Es como información que puede servir para el trabajo posterior, porque no podemos olvidar que al final el trabajo del lector editorial es un trabajo de facilitación de todo el proceso Ujú, posterior. Entonces, cuantas más cosas recoja un informe y más sugerencias y más visiones, mejor, porque al final el proceso es mucho más rico. Da igual si me van a hacer caso en yo creo que esto se puede reducir, esto se podría enfocar de otra forma. Da igual, nosotros lo proponemos y al final la visión global es mucho más compleja, más amplia y es más fácil que el texto sea mucho, mucho más redondo. En cualquier caso, en España siempre se tiene muy en cuenta al ujú. autor en todo el proceso. Entonces, al final, el autor también tendrá voz y voto y si el autor no quiere realizar cambios que se le proponen, pues al final decidirá cuál es su obra, ¿no? El trabajo, Claro. el trabajo se ofrece, se ayuda, pero al final el autor también sabe cuál es el tipo de libro que Ujú. quiere, cuál es el desarrollo de su carrera que espera y bueno, pues también tendrá que opinar sobre la portada. Claro, Le esas pequeñas tendrá, cosas. tendrá que gustar, ¿no? Porque al final es el envoltorio para todo el trabajo que has Mm, hecho. Pero sí, normalmente el lector ya puede señalar este tipo de ujú. cosas. Y lo que te digo, hay veces que si no te preguntan cosas y te parece importante señalarlas, pues siempre encuentras un espacio para Claro. señalarlas en el informe. Y si no lo haces en el informe, pues cuando adjuntas el correo al editor o al coordinador que te haya remitido el texto, lo que sea, puedes señalarlo Ujú. también. Y ya, bueno, pues Lo que el pase, trabajo ¿no? posterior corresponde a otra. Es muy curioso porque a priori parece que un lector editorial tiene como un perfil muy marcado, muy literario, pero al final tienes que tener también una Ujú. visión de marketing y lo que tú decías, de conocer muy bien el mercado, qué novedades salen, que incluso supongo cuáles están funcionando o cuál se lleva, por ejemplo, en Instagram, me invento. Todos lo sueles cotillear y Es seguir. que sí, yo la verdad que soy muy cotilla, me gustan mucho los Ujú. booktubers. Lo que pasa es que, los que más seguía ya no graban vídeos, entonces estoy ahora como un poco perdido, porque además me gusta mucho que sea así como divertidillo. Pero sí que no, yo paso más rato del que debería en Instagram viendo las fotos que sube la gente. Al final no sé por qué siempre encuentro el mismo tipo de libros, porque el perfil al final de Bookgrammer y de Sí. Booktuber suele estar orientado a un tipo de libros concretos. Por ejemplo, yo que sé, me gustan mucho a mí los autores contemporáneos hispanoamericanos. Pues no encuentro, la verdad, No. muchos booktubers que hablen de eso, ¿no? Es otro tipo de libros, pero al final eh, son libros que te alertan de discursos que están Ujú. interesando. ¿Por qué esta autora está funcionando ahora con este libro? Porque hay veces que muchas veces son textos inesperados que a lo mejor estos autores que solemos ver en redes, a lo mejor tienen un toque como más Mm, masivo, más comercial. A lo mejor los libros no son menos profundos, pero están alertándonos también de cosas que están interesando a gran parte del claro. público y que pueden tener una repercusión, un mismo interés en un plano literario. Entonces, la verdad que soy muy seguidor de estas Ujú. cosas. No suele comentar mucho y me aburre mucho hacer reseñas en Ujú. Goodreads. Sí. No sé por qué, es que me cuesta la vida entera. Yo me acabo el libro y paso. Este año he dicho, bueno, como todos los años por otro lado, pero este año parece que lo estoy cumpliendo. He dicho, voy a por lo menos puntuar los libros que me Ujú. lea.
Si alguno no me ha gustado mucho, mucho y lo va a puntuar muy, muy mal, igual me lo ahorro. Pero eh, voy a puntuar. Y sí que me gusta mucho mirar. Y por trabajo, Ujú, sobre todo cuando leo textos extranjeros, por trabajo sí que suelo curiosear ujú, mucho. Especialmente si es de algún libro que pues ha generado algún tipo de hype y me puede interesar saber por qué ha interesado, qué le ha hecho que el texto funcione. Porque luego también vemos muchas cosas que funcionan fuera y no funcionan aquí, ¿no? claro. A mí, por ejemplo, me da envidia. Ahora, por ejemplo, Sadie Smith creo que está cogiendo como más impulso comercial aquí en Mm, España, ¿no? Los últimos años. Pero, jolín, yo llevo un montón de años leyendo a Sadie Smith, veo que vende ejemplares y ejemplares en el mercado inglés y digo, jolín, pero si sus libros son muy divertidos, son súper amenos, pero además son muy profundos, están muy bien montados, ¿por qué no tiene la misma repercusión? Pues no lo sé, es un tipo de ujú, novelón anglosajón que funciona muy bien en el mercado anglosajón y luego, por ejemplo, es muy, muy difícil que funcione aquí. O autores, toda la corriente de autores africanos que ha sí. funcionado muy bien en el mercado anglosajón, en España De yo creo momento no. que, excepto casos muy Mm, puntuales, le ha costado mucho arrancar y creo que ha habido propuestas muy, muy chulas por parte de muchas editoriales. Pero claro, al final influye nuestro bagaje cultural y la literatura que hemos leído, las cosas que nos interesan y a lo mejor pues yo qué sé, por aspectos culturales hay cosas que nos interesan menos y aquí funcionan cosas que luego no funcionan fuera, ¿no? claro. Porque creo que además tenemos un fenómeno de bestseller como muy Mm, definido en sí. España y un tipo de libro que funciona muy bien y además suelen ser lectoras, Mm, pero esto se suele extender también a los maridos de las lectoras, que son pues libros de intrigas familiares, de secretos con un toque histórico. Y eso aquí es la bomba. Y no estoy yo seguro que a lo mejor se pueda replicar el mismo éxito con el mismo texto en otro mm, mercado, ¿no? sí, sí, sí. Es muy curioso. Bueno, que me voy por las ramas. No No, sé no, si no, sí, sí, estoy 100%. De hecho, justo luego lo estuve comentando esta semana con Sally, el caso de Sally Rooney, ¿no? Que cuando que Sí, lo petó a nivel, bueno, a todos los niveles, luego llegó aquí y había eso, estaba súper dividido, gente que la adoraba y era la revolución y luego otra gente que decía, de verdad, yo no entiendo qué ha pasado aquí con esta autora, qué campaña de marketing hay detrás, pero no lo acabo de conectar. Pero bueno, es curioso eso lo que tú decías, el poder ir sí. cotillando Yo qué que pasa. ahí el caso de Sally, yo creo que es que Sally es como de polos Mm, opuestos, ¿no? En la recepción de sus textos. Hay gente que la amamos porque yo soy muy, muy ujú. fan, lo reconozco aquí públicamente. Tú igual no, yo lo reconozco públicamente, soy muy, muy fan. Sí. Y hay gente que no puede ni verla. Pero amigo, yo tengo amigos a los que con los que suelo tener el mismo gusto en Ujú, libros y a mí me ha fascinado que yo me leí Normal People cuando mm, salió, me lo leí del tirón en un tren porque no podía dejarlo y me fascinó. Y luego una de mis mejores amigas, que siempre leemos lo mismo y nos pasamos, que no podía y que no mm, podía. Entonces, eso también es como una marca muy personal, ¿no? sí. La capacidad que tiene, además con un texto muy, muy Mm, sencillo, la capacidad que tiene de generar amores absolutos, pero estilo que nos digan que Sally Rooney es ya un clásico mm, contemporáneo y gente totalmente en contra. Yo a a favor favor. total, lo digo aquí. Por si, igual estoy desacreditando mi opinión ante los que no seáis Para fans, nada. pero Para nada. yo soy muy fan. Mm, Pero sí, y fíjate, mira, al final el éxito se replicó, ¿no? Se ha acabado replicando el éxito de salir mm, fuera, se ha acabado replicando en España, sí, sobre todo con gente sí, sí. normal que le ha dado más vidilla. O fíjate, mira, Elena Ferrante llevaba años publicándose en Mm, España y fue después, sobre todo, de la fiebre Ferrante ujú, inglesa, de americana, que estaba todo. Yo estuve por allí, por Estados Unidos, y estaban todas las librerías llenas de la fiebre Ferrante, que además era como maravilloso el concepto de mm, venta. Y luego fue cuando ya empezó a impulsarse aquí la venta de Elena Ferrante, pero yo creo que fue ya cercano a la publicación del cuarto volumen de la al cuarto, tetralogía, fíjate. porque
Claro, porque había pasado como más y el trabajo que se había hecho para que funcionase era, oye, de apostar, porque es que los libros son súper Ujú. valiosos. Yo es que también soy muy fan, entonces me fascinaban. Y a veces ves que, ostras, esto está funcionando a los ingleses, les está encantando y a los americanos, y aquí, ¿por qué le está costando más? Pues siempre hay como una cosa que nunca se sabe, pero bueno, también tuvimos la fiebre y seguimos teniendo la fiebre Ferrante en Es España. verdad. Al final, yo creo que cuando el texto es tan universal y merece tanto la pena, al final acaba funcionando, aunque sea desde el fondo que sea discreto, pero acabe vendiéndose de forma Ujú, regular. Creo como en esa justicia ujú. poética. Hay veces que no se da, pero hay que creer en ella, Sí, ¿no? sí. O sea, es muy bonito imaginar, por ejemplo, que una Sara Mesa o Ana Iris Simón, que acaba de sacar su libro Feria, que lo ha petado, petadísimo, que pueda Pues yo lo estar. tengo apuntadísimo, que no lo he leído Mm, aún y lo tengo súper apuntado. pues yo lo tengo A ver aquí si lo justo leo también, va a ser prontito. uno de mis próximos, pero ¿Sí? tengo unas ganas, vamos, Qué increíbles. bien. Pues imaginar que estas chicas de España que puedan estar publicando dentro de un tiempo un discurso tan nuestro también que puedan ir pues a otro tipo de mercados también, ¿por qué no? Al igual que nosotros podemos recibir a Ferrante o a una Runi, pues Claro. poder llevar esas voces a otros mercados, sería muy, muy guay. Sí, sobre todo porque al final consiguen, consiguen trabajar el hecho cotidiano y nuestra vida cotidiana, o sea, lo pequeño de nuestra realidad, lo consiguen convertir en algo Claro. universal, ¿no? Es que muchas veces con la sencillez y según qué temas tocas, haces que el texto sea universal y a lo mejor te parece que no le puede estar hablando, porque fíjate tú el caso de Elena Hmm. Ferrante, ¿no? Como una historia ambientada en Italia puede conectar tanto con un americano. Pues a priori decimos, pues porque hay, al final se está hablando de la vida Justo. y los miedos, las esperanzas, los deseos, el temor, las pérdidas, al final son las Hmm. mismas. Y eso es lo que al final nos hace como tener discursos que pueden funcionar en distintas partes. Justo, justo, justo. Y al hilo de lo universal, también tenía mucha curiosidad por saber si el lector editorial debe conocer muchos idiomas. ¿Tú sueles leer en español o lees manuscritos directamente en inglés o francés o el idioma que hables? O... Yo, yo solo he leído en español y en inglés Ujú, porque es lo único que manejo. Cuantos más idiomas maneje un ujú, lector, mejor desarrollo profesional tendrá. ujú, O sea, sí que es muy importante. Los textos normalmente se leen en la lengua original. ujú. Entonces, claro, si tú hablas inglés, puedes leer un texto en la lengua original y elaborar el informe, ¿no? Eh, Como soy español y hablo español desde pequeño, pues Claro. en ese caso no tiene problema. Yo no manejo otros idiomas, entonces pues no podría leer un texto en francés, pero sí que... Y hay muchos Ujú. editores, de hecho, es como súper valioso que un editor hable distintos idiomas, porque al final puedes acceder directamente a muchos textos, ¿no? Y imprimirle. También tenía aquí, por aquí apuntado en mi chuleta. Quería preguntarte exactamente cómo es. ¿El lector editorial suele ser autónomo? ¿Suele estar contratado por un grupo y ser como un rol más de, como puede ser de comunicación, marketing, un editor? ¿O soléis ir ¿Mm? yendo diferentes Mira, editoriales? se suele trabajar como externo, Ujú. o sea, un lector suele ser autónomo. Vale. El proceso de lectura lo puede realizar un lector externo, pero también puede haber alguien en un departamento, el editor Ujú. mismo, pues yo qué sé, un editor junior que pueda encargarse de una lectura, yo qué sé, a lo mejor un becario que nos interese que se desarrolle también el proceso de lectura de informes, también podrían realizar el trabajo de lectura y de escritura del informe. Pero un lector normalmente trabaja de forma externa también porque hay veces que hay mucho que leer y hay veces que hay menos que leer, Ujú. ¿no? Entonces, pues al final se te va encargando y porque al final el editor conoce cuál es tu perfil. Entonces,
el editor requiere las lecturas para las que le puede interesar tu visión. Uno tiene que entender que, pues al final, yo puedo hacer una lectura de este libro, pero al editor igual le interesa si tiene otro lector que ese otro lector haga esa lectura, pues por cómo es el libro, por lo que trata, por el tipo de informes que le suele realizar. Entonces, normalmente yo trabajo como externo. Entonces, soy autónomo, eso también te da mucha libertad Claro, de movimiento, sí. pero eso también es más inseguro, ¿no? También te digo que vivir solo de la Esa era mi lectura siguiente pregunta. no es posible, No, ¿verdad? ¿no? Porque al final el trabajo de lectura requiere tiempo, ¿no? Pero el trabajo de lectura tiene que complementarse. Uno puede leer muy bien y facturar bien con un buen Sí, trabajo. Pero es lo que ocurre. Bueno, esto es como una cosa de cualquier autónomo, ¿no? Uno al final no puede limitarse a una única cosa porque si esa única cosa se cae, hasta luego. nos hemos quedado sin cosa. Claro. Entonces, mi recomendación para cualquier lector es que amplíen su trabajo y sus conocimientos, se formen y a veces también puedes asumir otro tipo de roles, ¿no? Te pueden pedir un informe de editing como mucho más exhaustivo, eso ya sería otro trabajo, pero que sea derivado a lo mejor de tu proceso de lectura o porque saben que les puede interesar cómo lo realices. Pero claro, vivir solo de lectura es complicado porque al final si uno hace una lectura exhaustiva de un manuscrito, no vamos a poner ni un manuscrito muy largo ni uno muy corto. Al final que puede, como mucho, podrías a lo mejor leer 2 manuscritos por semana, 3, 4, 7. Es que me parece ya mucho, ¿no? Porque al final luego hay que hacer El informe bien, claro. el informe, claro, y que al final es un trabajo muy bonito, pero mentalmente es agotador. Porque no, tienes que hacer una lectura activa. Claro. Hay veces incluso es que hay veces que te puede costar hacer la lectura Total. activa por ti personalmente, porque estés agotado, porque el día no te has levantado bien, por lo que sea, o porque te esté costando el texto, se te haya atravesado. Eso también tiene mucho, el oficio de lector al final tiene mucho de aprender a ser humilde, ¿no? Esto es lo que veo y te lo justifico de esta forma, pero igual mi visión puede ser distinta a la de otra persona, hay que tener esa Sí, cosilla. sí. Pero bueno, volviendo a la pregunta, el lector suele ser autónomo, que ya te digo que da mucha libertad, pero también tiene que ser capaz de gestionar otro tipo de actividades que complementen eso, porque la vida del autónomo es muy dura. Podemos hacer otro podcast si quieres. Pues la verdad que sí, Pero la podemos. vida del autónomo es muy complicada. Yo tengo mucha suerte porque me pagan siempre con mucha regularidad y la verdad es que no tengo que preocuparme de nada. Pero, pero claro, luego está el mirar las facturas que te Sí. las han pagado. Esa ya es otra cosa que excede Es como otro la trabajo labor del lector. distinto. Efectivamente, y a mí es una cosa que me cuesta asumir como dentro de mi trabajo, ¿no? Hay veces que me digo, no, no, a ver, que hoy has trabajado un montón de tiempo porque esto también era trabajo, pero como que cuesta hacer el Lo clic, ¿no? El mezclamos. trabajo es, no, lo que he producido y luego esto, no, la gestión también también es trabajo. Es un problema de base porque no nos enseñan, tanto si trabajas por cuenta ajena como por cuenta propia, a gestionar nuestro perfil laboral, de saber las facturas, saber Ujú, qué significa la nómina, cómo hacer una factura, cómo ujú. hacer una trimestral. Esas cosas Sí está, sí solo te está. metes cuando Bueno, estás dentro. a mí me salva la vida mi asesor Claro, no. en todo eso. Hay cosas que gestiono yo, pero lo que es ya más complicado, yo hago un poco como si fuese de la realeza y no he visto nada, ¿sabes? Yo no sé nada, se ha gestionado aquí todo y yo he firmado. No, ahora voy a poner serio. Eh, Hay veces que es necesario, si ves que no vas a gestionar bien las cosas, buscar ayuda. Además que hay gestores súper buenos que además no suponen un coste excesivo y te quedas muy tranquilo también. Sé que esto está bien hecho, Claro, ¿no? Y está respaldado por esta persona. Pero la verdad que sí que ese es un tema para el que podríamos hacer un podcast entero. otra sesión porque madre mía. Eres lector editorial, autónomo, ya lo hemos visto, redactor, pero también eres escritor. El ser escritor y Bueno, lector editorial, bueno, has publicado.
El ser lector y escritor, ¿eso te da otra visión, otras ventajas o otro tipo de ayuda en tener esas dos visiones a la hora de abordar un texto, tanto escribirlo como leerlo? Pues sí y no. O sea, aporta cosas buenas y aporta cosas malas. Aporta cosas buenas porque cuando tú te has sometido a ti mismo a un trabajo creativo y has intentado ser el mejor que podías escribiendo algo. Entiendes el proceso por el que has pasado y eso te ayuda sobre todo a gestionar el trabajo y el talento de Ujú, otros. Y esto te ayuda para la edición, pero también te puede ayudar para la gestión de un equipo en una empresa. ujú, El entender que el esfuerzo de los demás es igual de valioso que el tuyo y que tendrías que cuidarlo y mimarlo, siendo claro, exigente y honesto, ujú, es que al final hay que ser ujú. honesto, pero con el mimo que tú necesitarías. Yo la verdad que soy una persona muy franca y a veces digo, a ver, piensa las cosas dos veces. ¿Cómo te asumirías tú, por ejemplo, que te propongan estos cambios? Pues la lectura, el trabajo de escribir, al final facilita encaminar una lectura o un proceso de edición a eso, ¿no? Hacer un trabajo y que la persona que está al otro lado, que es el autor, sienta que estás en su mismo barco y sienta que estás comprendiendo el proceso por el que ha pasado y por el que está pasando antes de que llegue el libro a, a- al mercado y que tu objetivo es el mismo que el suyo y es el de hacer que el libro sea lo mejor posible porque todos queremos lo mejor para el libro. Esto ayuda también en la lectura porque al final eh, te ayuda a comprender a lo mejor cómo un autor ha montado una escena. Igual es una escena y dices, ostras, pues esto no funciona porque puede ser. Claro, la Si tú tienes intención, un ¿no? trabajo creativo, claro, si tú tienes un trabajo Ujú, creativo previo, puede ser que tú te hayas enfrentado a una situación parecida y te puede ayudar a decir, mira, pues esto no funciona exactamente por esto, porque este personaje entra en este momento o esta reacción es así, comunica esto de esta forma. ujú, Y ese proceso ayuda. También ocurre a la inversa. Yo he aprendido, lo último que escribí, me obligué a no tener límites, ujú, ¿no? Me lo voy a permitir todo. Porque por deformación sí que había como una serie de cosas que a mí me hacían pensar que estaba llevando el texto a un sitio que no quería. Porque no quería, porque es algo que no me gusta encontrar en los libros, entonces estoy acostumbrado a verlo y no quería. Y eso al final te limita también mm, como creador. Entonces, es como una dicotomía. Conoces el proceso, conoces el mm. trabajo de creación, entonces te ayuda para leer, para transmitir, sobre todo para transmitir, porque bueno, a lo mejor yo puedo ser más franco, más honesto hablando con el editor de no, no, esto por aquí, no, pu, 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 ¿no? Claro. Pero luego, esa misma información tiene que ser igual de honesta, pero a la vez entender cuál es el perfil psicológico del autor, cómo va a reaccionar a las cosas que le propongamos o cómo va a asumir las Ujú, felicitaciones y cómo se lo vamos a transmitir, ¿no? mm, Y al revés, el estar continuamente evaluando textos, pero yo creo que esto también les puede pasar mucho a los críticos mm. literarios mm, y a autores que hagan Sí. reseñas, aunque no se consideren críticos, ¿no? Que al final el escrutinio que haces de una obra ajena puede condicionar tu propio proceso creativo. Ujú, Pero bueno, también es muy rico aprender este tipo de cosas porque te enseña como muchas cosas sobre ti mismo y sobre cómo asumir cómo te viene la vida, claro. que es extrapolable a muchas Ujú, cosas. Pero eso, creo que sí que ayuda, pero también si uno no tiene cuidado, hay en aspectos que puede limitar. claro. ¿Le recomiendas tú a esa persona que tiene inquietudes por convertirse en lector editorial o que le llama la atención y pues le apetece formarse en ello? Pues, como te decía, sobre todo ser curioso y leer, leer y leer. Aprender a leer sin prejuicios, que uno al final tiene que aprender a disfrutar, igual que escribiendo uno tiene que aprender,
esto es una cosa que le estoy diciendo yo mucho a la gente de mi alrededor que dirán, es una chorrada, pero yo llego a la conclusión de que para aprender a escribir y para escribir, Ujú, uno tiene que aprender a permitirse a escribir mal también y que no pase nada, ¿no? Que muchas veces entramos como en el... Hay veces que los bloqueos vienen de... es que esto cómo lo hago porque te estás mm, bloqueando, permítete escribirlo mal. Que luego incluso puede ser que descubras que lo que has escrito está menos mal de lo que crees. Pues permítete leer un libro que creas que no es bueno, ujú, porque probablemente te sorprenda y probablemente ese libro tenga una serie de cosas que te resulten a ti valiosas, si no es para tu formación, sea a lo mejor para tu mm, vida. Déjate sorprender, que no pasa nada. Es lo que te decía, que hay gente que dice, yo no tengo tiempo para leer libros malos. ¿Qué es un libro malo? Pues no lo sabemos. ¿Y qué es un libro bueno? Tampoco. Porque afortunadamente vivimos en un mundo en el que hay una multitud enorme de discursos y somos una multitud enorme de lectores y cada uno se merece llegar al tipo de discurso que conecte con él, que le hable de la vida, que le enseñe cosas que de otra forma no conocería. Entonces creo que para ser profesionalmente un lector es importante tener esa amplitud de ujú, miras, ¿no? Y esa capacidad de respetar el interés y la forma de entender el mundo que tienen ujú, otros, porque al final los libros consisten en eso, en reflejar una forma de entender el mundo, hablen de lo que ujú, hablen. Entonces, eso me parece como lo principal, que al final en cualquier trabajo lo principal es tener una actitud muy determinada, activa y de crecimiento. Y luego me parece muy importante ir adquiriendo ujú, formación, ¿no? Muchas veces esta formación es autodidacta, porque uno aprende a leer y aprende qué le sirve y por qué le sirve, y aprende de quién está aprendiendo y qué voces, qué críticos, qué autores han teorizado sobre la lectura y le interesan y le vale su ujú, discurso. Eh, También está muy bien, si quiere, que formarse. Yo creo que es una, sobre todo ahora que está empezando a haber como una buena opción de formaciones y además muy ujú, completas y, y muy trabajadas. Creo que la formación, por ejemplo, el curso que damos de lectores ujú, en cursiva u otros cursos, hay un itinerario de edición que está enfocado a toda esta parte, a la lectura y la corrección. eh, También es una buena opción, ujú, porque al final estás profesionalizando mediante unos estudios algo que a priori haces por ujú. placer. Pero es sobre todo eso, por mucho que estudies eso, al final luego uno tiene que estar en continua renovación y estar continuamente interesado por lo que pasa a su alrededor. Mm, Creo que es como lo principal. Y a veces conoces a alguien que necesita un informe de lectura y puedes empezar por ahí. También puedes preparar un ujú, currículum con una muestra y enviarlo a editoriales. También es muy positivo. Yo sé de muchos ujú. bookgrammers y booktubers que han acabado Sí. haciendo el trabajo de lectura editorial, porque al final también sería muy valioso también un blog Ujú, o un podcast como este en el que se desgrana a lo mejor un libro. Es una carta de presentación muy rica ujú, para un editor o para un comité que pueda contratarte, porque al final estás poniendo sobre la mesa tu forma de entender los libros, tu forma de leerlos, de analizarlos y de transmitir esa información, que también es muy importante, que lo olvidamos mm, mucho, pero también es muy importante cómo transmitimos la información, ¿no? Hemos leído, pero eso luego lo tenemos que transmitir. ¿Qué es lo importante, qué considero importante de todo lo que he leído para el editor y que le dejo fuera? Porque claro, tampoco le puedo hacer un informe de 50 páginas si mi labor es facilitarle el trabajo. claro, totalmente. Voy a apuntar esto último que has dicho, Alberto, aquí en... No, además quería destacar que yo justo eso, te conocí por el curso de cursiva y me llamó mucho la atención la cantidad de cursos que hay dentro y que son bastante asequibles. Además que no es ningún tipo de promoción porque no nos sponsorizan el podcast, pero es verdad que había el lector editorial inicial que de verdad es muy asequible si te interesa y tienes curiosidad, y luego ya estaba pues el más formal para ir formándote. Pero luego tenían eso, webinars, por ejemplo me he apuntado a uno de
crítica literaria, que es a final de mes también, y que es pues un Qué par de chulo, sí, horitas sí. a una tarde, pues para que te cuenten qué tal. La verdad que si alguien tiene curiosidad por formarse, por saber más cómo es una profesión dentro del sector editorial, yo personalmente he quedado muy contenta con la experiencia, de verdad. Ay, pues me alegro mucho, lo comunicaré, lo comunicaré. Muy guay, muy Sí, guay. sí, de Me verdad. alegra. Yo, claro, que voy a decir, ¿no? Yo la verdad que también lo recomiendo mucho porque trabajamos mucho la parte didáctica, los materiales, porque al final es una renovación continua. Ahora vamos a renovar todo un curso porque al final el mercado va cambiando, Claro. ¿no? Y estamos pues continuamente revisando cosas. Y el que hiciste tú creo que fue un videocurso, ¿no? Sí. Porque hay cursos de aproximación que además son muy cómodos y son como iniciales. Y luego tenemos otros que duran semanas que también son muy ricos porque sobre todo lo más bonito es la relación que se crea Ujú. entre los alumnos. Pues se genera, es siempre gente que muchas veces, por ejemplo, en los cursos de lectores, te decía que no hace falta una formación Ujú. específica porque tengo, a lo largo de los años he tenido alumnos de todo tipo, alumnos que han estudiado matemáticas y que de repente han decidido que lo que les gusta es leer, y alumnos que tienen un doctorado en Claro. filología y resulta que no es totalmente una forma nueva y es como muy chulo ver cómo los alumnos van estableciendo relaciones y generando debates, porque tenemos unos Ujú. foros y van generando debates sobre los temas que vamos proponiendo con los temarios, y lo rico que puede ser una visión de alguien totalmente ajeno al mundo editorial y lo acertada que puede estar y cómo se van construyendo pues nuevas preguntas. La verdad que para mí, como profe, es muy rico ver esa Ujú. actividad, pero también aprendo mucho de todas las cuestiones que plantean que podrían no habérseme Claro. ocurrido. Entonces, yo la verdad que estoy muy Qué contento. bien, qué bien. Perdona este error. Sí, no, yo el segundo seguramente me apunte cuando tenga un poquito de tiempo porque de verdad que me gusta mucho. Muy, muy, muy guay. Qué Pues guay. bueno, te he hecho una gran cantidad de preguntas. Creo que podríamos estar aquí hablando unas cuantas horas, pero no te voy a retener Sí, más. porque yo no callo. Además te preguntaría mil cosas que tengo muchas dudas, pero Bueno, pues mi, puedes preguntarme. mi última pregunta, que además la repito siempre en todos mis episodios. Recomiéndanos un libro para leer este mes, uno que te haya gustado, que estés leyendo, que te chocara, algo, o nos puedes recomendar algo que no nos recomiendes leer, también ha pasado alguna vez. Te lo dejo a tu elección. Pues mira, os voy a recomendar dos libros que he leído hace Ujú. poquito, que son de dos autores peruanos. Uno acaba de salir en Lumen, se llama Carlos Dávalos el autor y se llama La furia del silencio. Y la verdad que me ha alucinado. Lo empecé a leer y no sabía hacia dónde se iba a dirigir porque había cosas que me recordaban un poquito al primer Vargas Llosa, Ujú. había unos capítulos específicamente que me recordaban un poco a Dani Umpi y decía, ¿por dónde irá? Y la verdad que conforme va avanzando me parece absolutamente magistral, sobre todo cómo trabaja los diálogos y cómo los hace fluir, Ujú. cómo construye secuencias bastante largas y fluyen completamente. Y me ha fascinado. Luego además hay un giro que me pegó el chillido de ¡oh, no puede ser! Y me ha gustado mucho, lo cogí por casualidad. Me llamó así la atención un poquillo y dije, mira, Qué lo voy a bien. probar. Y también me ha gustado mucho, que me ha fascinado, me parece una cosa perfecta, algo que me habría encantado escribir y que nunca seré capaz, que es la distancia que nos separa de Renato Cisneros, que salió ya hace unos años, lo tenía por ahí pendiente y hace como una reconstrucción de la historia de su padre, de la relación con su padre, pero también va construyendo la historia de los hermanos, de los primeros hijos que tuvo su padre, y es alucinante porque además no quiero hacer muchos spoilers, pero va ligándolo todo a la historia más reciente de Perú. Qué bueno. Y, y a mí me ha parecido alucinante, o sea, y es que tiene una forma de escribir increíble. Y ahora lo he empezado a seguir en Ujú. Instagram y es que me encanta, sube un montón de vídeos, tiene luego como un programa y os lo recomiendo también porque me parece como
una persona a seguir muy, muy de cerca. Qué maravilla cuando puedes seguir al escritor, cuando le tienes ahí y puedes aprender un poquito más y entender el libro también en función de lo que va Sí, compartiendo. pues además en este caso él, bueno, pues yo como llego muy tarde a este libro, no sé si a lo mejor en su momento compartiría más cosas relativas, pero va como analizando mucho la actualidad y es muy chulo, Qué muy chulo, bueno, muy chulo. Yo lo recomiendo. Y el libro es que de verdad, me parece espectacular, qué bien. una locura. Nada, que sigan muchas más lecturas así este año, que de momento empezamos muy, muy La bien. verdad que sí, la verdad que sí, 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 sí. Mira, y voy a aprovechar para recomendar Ujú, otro que me ha encantado también, que no tiene nada que ver con estos dos, que se llama Almendra, salió en temas de hoy. A mí me recordó mucho a un drama coreano, ¿no? Así como menos sentimental, ujú. pero el protagonista tiene las amígdalas muy pequeñas, entonces pues, eso no le permite llorar, al, al producir los sentimientos tiene como una serie de limitaciones y la verdad que le da una imagen como muy clara de la Corea contemporánea y luego es que me pareció, es una historia como que me llegó muy, muy, muy dentro. Se lee muy fácil, pero es una historia maravillosa, Qué así que bueno. también os lo recomiendo. Pues nada, me he apuntado a los tres para dejarlo en las notas del podcast para que no se nos pasen. Lo añadiré junto con Perfecto. el curso también. Y nada, Alberto, millones de gracias por venir a la biblioteca ambulante. Muchas gracias a ti. Ha sido genial Gracias a conocerte ti. y conocer todo tu precioso trabajo. Así que nada, pues eso, seguimos en contacto por Instagram, Goodreads o donde haga falta. Perfecto. Muchas gracias, de verdad. Gracias a Hasta ti. luego. Saludos. Hasta aquí este episodio de la Biblioteca Ambulante. Espero que hayáis disfrutado mucho con esta charla con Alberto Acerete. Y nada, recordaros que me podéis encontrar en sweetparanoia.com, en mis redes sociales @miriamartigas y por supuesto que os dejaré todas las notas del podcast, los libros que ha recomendado Alberto y también el curso suyo sobre el sector editorial en las notas del podcast y por supuesto en mi blog. Así que nada más, nos escuchamos y nos vemos ahora el mes que viene. Hasta pronto.